bound for a distant shore, a world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 6 de febrero y introducimos el programa de hoy haciendo un breve comentario, tal vez en programas posteriores podremos abordar esto con mayor profundidad, pero un breve comentario sobre una noticia que ha ocupado muchos teletipos, que está ocupando también muchos comentarios en los informativos, y es sobre una cuestión en la que nuestro programa Sexto Continente ha hecho un seguimiento, pues yo diría que bastante cercano, sobre el tema de la crisis en la utilización de las redes sociales, especialmente pues para los adolescentes. Y es que el presidente del Gobierno de España ha hecho público en estos días la intención de la prohibición, de decretar la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años. Esto ya había ocurrido en Australia, como en este programa reseñamos. Esto ya había sido también anunciado en Francia, como también aquí pues tuvimos ocasión de comentar, y ahora lo anuncia el presidente del Gobierno de España. No ha explicado cómo se va a hacer, claro, algo muy importante, porque claro, eso no es nada sencillo hacerlo, y el tema del cómo se va a hacer, pues es determinante, ¿no? No lo ha explicado, y obviamente tenemos el temor, pues por la experiencia acumulada, de que pase lo mismo que otros anuncios que ha hecho el Gobierno. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que el Gobierno de España hizo el anuncio de que iba a poner en marcha la prohibición de la prostitución en España? Eso anda, si eso es verdad que lo dijo, ¿verdad? Sí, es verdad que lo dijo y ahí quedó el tema, ¿no? En este programa, la verdad es que aplaudimos esa iniciativa, dijimos que era necesaria, que era absolutamente contraria a la dignidad de la mujer el que exista, ¿no? Pues en nuestros días, ¿no? De esta manera, bueno, en nuestros días siempre, ¿no? La prostitución, claro. Bueno, pues eso también ahí quedó. O sea, ¿cuál es el temor que tenemos? Primero, pues de que este anuncio no, bueno, pues sea como tantas otras cosas, algo que se dice y luego no se ejecuta. Ese es el primer temor. El segundo temor, que como ya está ocurriendo, que se politice en el peor sentido de la palabra. En vez de entender el conjunto de la sociedad española, que es obvio que tenemos datos ya para decir, ¿no?, de que hay una urgencia, una emergencia, hay una emergencia de salud mental, hay una emergencia también de educativa, afectiva, pues que está afectando a los adolescentes en el uso de las redes sociales, que se demuestra que son adictivas, etcétera, y que esto es una cuestión que no debiera de ser politizada. Bueno, pues ya estamos viendo cómo enseguida esto se ha politizado grandemente, tanto por parte de la oposición como por parte del mismo gobierno que presenta esto, mezclándolo con otras cosas. Porque claro, han saltado inmediatamente pues el dueño de X, de Twitter, Elon Musk, y el dueño de Telegram, han saltado, ¿no?, pues criticando la acción del presidente del gobierno, aprovechando también pues que el presidente del gobierno tiene otro tipo de posicionamientos en otras cuestiones, entonces le han acusado pues de querer ir contra la libertad de expresión.
Entonces incluso pues una ministra del gobierno de España acaba diciendo que el siguiente paso del gobierno de España será prohibir Twitter para los españoles. Madre mía, ¿eh? Entonces, obviamente, de esta manera dejamos ya, cuando ya politizamos las cosas, ¿no? Dejamos de poner la atención en lo que podíamos, en lo que debíamos de ponerla todos, que es en el cuidado de los adolescentes. ¿Eh? Entonces, la tendencia a politizar todo es tremenda, ¿no? También recientemente lo vimos en el tema de la subida de las pensiones, lo vimos en el tema de la regularización de los inmigrantes. Todo lo que se toque acaba siendo una herramienta de, pues, para lanzársela mutuamente, ¿no? Como dardos que nos lanzamos mutuamente, en vez de abordar. Claro que existen razones más que sobradas para entender que debe de estar limitada o prohibida el ingreso a las redes sociales hasta una edad determinada. Tenemos datos más que suficientes para ello, ¿no? Pero como digo, las cosas, o sea, la experiencia nos va demostrando que el hecho de que incluso las causas éticas, o sea, las causas que podrían ser de bien común, se mezclen con los intereses partidistas, hace que tantas cosas queden por el camino. Entre otras cosas porque a la oposición le ocurre, basta que el otro diga A para que yo diga B, aunque lo que el otro ha dicho igual sería lo que yo también diría yo si gobierno, pero basta que él diga A para que yo diga B. Pero también por parte de quien lo anuncia, porque en vez de limitarse a decir A, pues aprovecha para que ese A esté mezclado con otras cosas con las que no debiera de mezclarlo, que son absolutamente ideológicas, que terminan haciendo que el A sea antipático, por mezclarlas con cosas que no debieras de mezclar, como un ataque a la libertad de expresión, como una pretensión de silenciar a todos los que piensan de manera distinta, como una pretensión de constituirse o erigirse en que yo voy a decir aquí qué es la verdad y qué es la mentira, ¿no? En las redes sociales, ya, como que tienes tu autoridad moral para decir qué es verdad y qué es mentira. Entonces, pues estamos ante un anuncio que le haremos el seguimiento, como le hicimos el seguimiento también a aquel anuncio de que en España se iba a prohibir la prostitución. Le haremos el seguimiento y veremos hasta dónde llegamos, ¿no? Que todo apunta que aquí las causas se utilizan pues como una manera, como una estrategia de distracción de otras cuestiones, o incluso para campañas electorales. Voy a sacar algo yo aquí para una campaña electoral, pero bueno, creo que en sí mismo debiera de existir un consenso social independientemente, ¿no?, pues de las sensibilidades políticas. Tenemos datos más que suficientes para que entendiésemos que hay razones para prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, más que sobradas. Por lo tanto, el que esta causa justa se esté ya desde su inicio, ¿no?, pues mezclando y confundiendo y con esa ley del pulpo y del calamar que todo lo mezcla y todo lo confunde, pues augura que muy posiblemente se va a quedar en papel mojado. En cualquier caso, vamos a también, ¿no?, en lo sucesivo seguiremos de cerca lo que esta medida. Yo estoy haciendo, os lo he dicho más de una vez, ¿no?, pues la visita pastoral a la escuela católica. Cada semana visito un colegio. Es una oportunidad maravillosa para conocer, ¿no?, a nuestros adolescentes y cómo están, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puedo decir, desde el testimonio acumulado, ¿no?, que esta medida es necesaria y que además también tenemos el problema de que los adultos participamos de este problema. No solo es cuestión de los adolescentes, participamos de este problema. Creo que además no hay valentía para afrontar temas definitivos. Por ejemplo, yo en su día dije, ¿cómo el gobierno de España habla de que hay que prohibir la prostitución sin
afrontar la prostitución digital que es la pornografía. Es que la prostitución digital es mucho más omnipresente y mucho más dañina, porque claro, la prostitución digital está llegando a todos, ¿no? Menores de edad incluido. Y por cierto, aunque se prohíban las redes sociales para menores de edad, es que la prostitución no está solo en redes sociales, está en Internet, en abierto. O sea, que un menor de edad, si está en Internet, puede estar en la prostitución digital. Y eso no está en redes sociales. O sí está, pero no solamente en redes sociales, ¿no? Con lo cual, estamos abordando batallitas menores y no abordamos batallas mayores. ¿Eh? No vamos al problema en su raíz. En cualquier caso, ¿no? Pues bendito Dios que haya materia para debatir cosas verdaderamente importantes, porque aquí sí que está en juego algo verdaderamente importante en lo que se juega, ¿no? En lo que se juega nuestro futuro, que es en los valores y en la salud psíquica, y en la salud espiritual de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Sexto Continente es un programa que tiene interacción social con los que sois usuarios en redes de Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición en las plataformas de YouTube, en el canal En Ti Confío, también en las plataformas de iVoox, Spotify, Amazon Music, también en la página web multimedia www.enticonfio.org. Allí tenéis un apartado en el que podéis también encontrar los programas de Sexto Continente y otros materiales de evangelización que poco a poco vamos desarrollando. Bien, vamos adelante en el programa de hoy y quiero compartiros pues un tema, una noticia que se hizo pública el miércoles y que me parece muy significativa y que es un verdadero, no digo retrato, sino radiografía de nuestra sociedad, ¿no? Y que creo que está siendo poco comentada. Me refiero a un informe que publicó el miércoles en España la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Se llama AIREF, ¿no? Entonces, este es un organismo independiente, con lo cual tiene, ¿no?, su palabra, pues al no estar encargado directamente por instancias partidistas, pues es una reflexión muy interesante sobre el tema del gran aumento que ha habido en los últimos 7 años, el gran aumento, el 60% exactamente, ni más ni menos, en la incidencia de bajas laborales, ¿no? Pues por contingencias de falta de salud, etcétera, pues existe en España pues ese recurso a coger bajas laborales. Alguien no está bien de salud, va al médico, pide la baja laboral, etcétera, viven. Y resulta que en los últimos 7 años ha habido un aumento del 60% de las bajas laborales, ni más ni menos, ¿no? Que es una barbaridad. A esto se añade un aumento de un 15% en la duración media de las bajas sociales. Todo esto ha hecho que se triplique el gasto pues pues por motivo de las bajas laborales. Es un gasto altísimo, ¿no? Por digamos incapacidad temporal para el trabajo. Se ha triplicado, ¿no? Se ha triplicado y entonces el coste en España de estas bajas laborales equivale, fijaros bien, a la mitad del gasto en el presupuesto de educación y a un tercio del presupuesto sanitario. Eso es una auténtica burrada de decenas de miles, de cientos de miles de millones, ¿no? En cuanto al impacto global, ¿no? Incluyendo la pérdida de productividad, etcétera. Bueno, un gasto tremendo. Entonces, la evaluación que hace este organismo, la AIREF, identifica una deficiencia estructural, ¿no? Pues para explicar esto. Una deficiencia estructural. ¿A qué se refiere? Pues que hay una separación que
en opinión de este organismo, no debiera de haber una separación entre la autoridad sanitaria que concede las bajas y la autoridad financiera que las costea, diciendo, hombre, el hecho de que las dos cosas estén separadas, eso hace que se puedan dar bajas con mucha alegría sin que el que las está dando tenga también la foto de conjunto de lo que eso supone, ¿no? Entonces, hay también otros datos que son muy elocuentes. El hecho de que el aumento de las bajas sea muy superior entre los jóvenes que entre los mayores. Ojo a este dato. El aumento de bajas laborales es superior entre los jóvenes y entre los mayores. Eso es muy sorprendente, porque lo lógico es que las personas mayores tengan más problemas de salud, ¿no?, que los jóvenes. Y también es muy elocuente el hecho de que el incremento, ¿no?, de los motivos aducidos para estas bajas laborales sean, sobre todo, la salud mental y las musculoesqueléticas. El tema de que pues, los dolores de músculos, de espaldas, etcétera, etcétera. Esas son las dos causas principalmente añadidas. También hay otro dato que, como se dice popularmente, canta, que es que hay un aumento muy grande, ¿no?, del número de bajas laborales cuando el contrato laboral pasa de ser temporal a definitivo. En el momento en el que el contrato pasa a ser definitivo, entonces el aumento de las bajas laborales pues se nota enseguida. Aumenta un 30% la probabilidad de tener bajas laborales cuando yo dejo de ser trabajador temporal para pasar trabajador indefinido. Ojo con ese dato, ¿no? Entonces, también hay otro dato que también yo creo que canta, y es que la influencia del automatismo que dice a la hora de dar las bajas, en el sentido de que se reformó el hecho de que el trabajador ya no tiene que llevar el papel de la baja médica a su empresa, no lo tiene que llevar, sino que se hace de forma electrónica y punto, ¿no? Y entonces, claro, este organismo, la AIREF, en su informe dice que el hecho de que ni siquiera se tenga que llevar un papel en mano a la empresa, esto hace que se aumente las bajas. Incluso pone el caso de cómo en Alemania, también al implementarse esto, al ser algo electrónico, a no tener ni que dar la cara, ¿no?, pues hay un aumento tremendo de bajas, ¿no? También eso en Alemania, este organismo dice, también ha ocurrido. Sencillamente no hace falta ni dar la cara, pues aumenta rápidamente. Entonces, a ver, estos son unos datos que yo estoy observando que no han tenido el eco que debieran de haber tenido en la opinión pública. Y creo que son unos datos que no solo son una fotografía, sino una radiografía. Obviamente, con unos datos como estos en los que hablamos de decenas, cientos de miles de personas, no se puede desde estos datos pretender juzgar casos particulares. Eso es imposible. Hay muchos casos particulares, pues que claro, que son totalmente específicos, y desde unos datos generales no se puede juzgar a las personas en concreto, pero sí, con unos datos como estos, sí se puede tener una radiografía del alma de lo que está ocurriendo. Sí, eso sí se puede. Eso sí se puede, ¿no? A ver, porque claro, este organismo pone el foco en deficiencias estructurales, ¿no?, a la hora de hacer un seguimiento a todas estas bajas, y bueno, yo creo que puede tener razón, pero no entra en consideraciones morales. Y desde mi punto de vista, estos datos no solo reflejan un problema procedimental, estructural, sino una crisis ética y espiritual. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema del índice de natalidad. Tú puedes hablar del descenso brutal del índice de natalidad en Occidente y puedes hablar de montones de causas sociológicas y tal, pero como no llegues también a hablar de lo que el retrato, en la radiografía que eso hace de nuestros valores morales y espirituales, pues no has terminado de comprender el problema, ¿no? Entonces, en estos informes técnicos, que son muy interesantes, no se aborda la dimensión moral, cultural y la dimensión espiritual de este fenómeno, ¿no?, de este fenómeno del aumento de las bajas laborales que genera pues un gran absentismo, ¿no?
Entonces, aquí estos datos describen qué está ocurriendo, pero vamos a intentar también hacer una reflexión de qué hay debajo. Porque si si aumentan las bajas laborales el 60% y además duran 15% más de las bajas, y si afectan más a los jóvenes que a los mayores, si se disparan cuando el contrato pasa a ser indefinido, y si las causas principales son mentales y musculoesqueléticas, estamos ante algo que no se puede explicar solamente como un déficit de gestión administrativa. Estamos también ante un síntoma de crisis cultural y espiritual, ¿eh? Porque igual resulta que nos hemos ido acostumbrando, educando en hacer lo que queremos y no en querer lo que hacemos, ¿eh? Claro, entonces llegas al mundo laboral y te pegas una torta importante, Lo que te has acostumbrado en tu vida a hacer lo que quieres y no te han enseñado a querer lo que haces, ¿eh? Y a poner alma, corazón y vida en lo que estamos. Yo suelo decir por ahí que voy a patentar un método laboral, lo voy a patentar, que es, método principal para no cansarse en el trabajo, que es intentar disfrutarlo, intentar entregarte en el trabajo disfrutándolo. Te cansas mucho menos, ya te digo yo. Te cansas mucho menos, porque el mayor cansancio del trabajo está en no haber descubierto en él nuestra propia realización. Claro, eso es demoledor, eso te cansa tremendamente, ¿no? Entonces, no estamos solamente ante un problema sanitario, estamos ante un problema de sentido. Esas enfermedades mentales y dolencias musculoesqueléticas aducidas son un gran cajón donde se deposita un malestar que muchas veces no es clínico en su raíz, sino que es existencial, ¿no? Es como si el cuerpo y la psique están diciendo algo que la persona no sabe verbalizar. Es como si están diciendo, es que yo no quiero estar aquí, en este puesto, que se me hace insufrible. No encuentro sentido a lo que hago. Esto me pesa más de lo que soy capaz de asumir. Y esto no es una simple patología, no. Muchas veces, claro, que puede haber muchas patologías. Hemos dicho que no podemos juzgar casos particulares, pero que estamos haciendo una fotografía de conjunto, ¿no? Desde unos datos, ¿no? Muchas veces esto es un vacío de sentido. Cuando el trabajo deja de vivirse como vocación, misión, servicio, contribución, responsabilidad, y pasa a ser pues un medio para cobrar, yo suelo decir que no es lo mismo tener un trabajo que tener un empleo, ¿eh? Entonces, claro, el empleo es un medio para cobrar. Entonces, se convierte psicológicamente en una carga muy difícil de sostener. Porque el ser humano puede soportar cargas duras cuando entiende el sentido de lo que hace. Pero cargas leves se pueden volver insoportables cuando no se entienden bien por qué hago las cosas, ¿no? Entonces yo creo que esto está aquí patente, ¿no? Y luego está la paradoja de los jóvenes, que el fenómeno sea muy superior en los jóvenes que en los mayores, en el aumento de las bajas laborales. Esto es muy revelador, porque claro, otras generaciones anteriores han sido educadas en la cultura del deber, entienden el trabajo como una responsabilidad, han sabido vivir en mayor escasez, sacrificio, esfuerzo, tienen una estructura interior más fuerte, capaz de vencer las incomodidades. Ayer, por cierto, con un grupo de chavales, ¿no?, en esta visita a la escuela católica, les hice la pregunta, ¿no?, una pregunta que hago con frecuencia a ver, ¿quién me dice qué diferencia hay entre me apetece y quiero? Claro, los chavales con dificultad, ¿no? Y le pregunto, y para intentar, siempre suelo poner el mismo ejemplo, ¿no?, para intentar iluminar. A ver, ¿quién de vuestros padres ha madrugado esta mañana y tal? Y enseguida levantaron la mano un par de ellas, un par de chicas. ¿A qué hora se ha levantado tu padre? Le digo. Y me dice, a las 5 de la mañana. Fíjate, a las 5 de la mañana. Y le digo, ¿tú crees que te apetecía? Perdón, que le apetecía
Y me dice, no. Y le pregunto, ¿y tú crees que quería levantarse a esa hora? Y dice, no, tampoco. Y le digo, sí, sí quería, aunque no le apetecía, pero querer sí quería. Bueno, es curioso, pero siempre que hago yo a algún grupo de adolescentes esta pregunta, descubro que en ellos hay una dificultad de distinguir entre me apetece y quiero. Tu padre sí quiere levantarse a las 5 de la mañana. La prueba es que lo hace con, vamos, con una gran decisión y lo hace por vosotros, porque quiere, ama a la familia, ha decidido libremente que voy a tomar esta opción en este momento de mi vida, me voy a pegar ese madrugón. Sí quiere, aunque no le apetezca. Entonces, claro, observo que, claro, que es que en nuestro universo mundo estamos educando en una manera en la que no distinguimos me apetece y quiero. ¿Mm? Entonces, pues los adultos pudimos ser educados en un momento en el que se nos ayudó a tener una capacidad interior frente a la incomodidad, y nuestra voluntad vencía las incomodidades, pero hoy en día, pues la manera en la que hemos educado, no hay tolerancia a la frustración y no hay capacidad de aguante de la incomodidad. Se ha sobreprotegido, ¿no? Sobreprotegido emocionalmente, etcétera, y entonces no ha habido pedagogía del sacrificio, y entonces se ha generado una fragilidad que no veas tú. Que no veas tú, ¿no? Es la consecuencia de una cultura que ha querido eliminar el sufrimiento de la vida y ha terminado eliminando la capacidad de afrontar retos. Y es que estos datos cantan, o sea, estos datos de este organismo cantan, tendrían que ser mucho más comentados de lo que están comentando. Por ejemplo, a ver, esto de que las bajas laborales aumentan al pasar al contrato indefinido. A ver, esto es un cantazo. Igual es el dato más revelador de todos, ¿eh? Porque claro, cuando la estabilidad laboral aumenta, también aumenta entonces el absentismo laboral. Entonces, ¿esto qué? ¿Cómo es eso? Esto es casi un experimento sociológico, ¿no? Que demuestra algo muy delicado, que cuando desaparece el miedo a perder el puesto de trabajo, desaparece parte de la responsabilidad. Pero entonces, ¿qué responsabilidad tenías? Es que entonces tu sentido del deber no está sostenido por dentro, está sostenido por fuera, por el miedo que tienes a que te echen a la calle, pero no está sostenido por ti por dentro. Si tu responsabilidad depende del miedo, no es una responsabilidad madura. Entonces, claro, cuando desaparece el miedo, porque ya no me pueden echar, o es más complicado que me echen, pues entonces ya, bueno, pues claro, no hay virtud interior. Entonces, señores, es que el problema está en que el trabajo ha dejado de ser entendido como vocación. Para mí la palabra es... Yo, quienes me conocen, saben que últimamente estoy utilizando muchísimo la palabra vocación. Algunos se creen, porque es que queremos buscar más chicos para el seminario y más religiosas para los noviciados. El obispo últimamente habla mucho de vocación porque están buscando curas y monjas. A ver, no. La palabra vocación yo cada vez creo que es más necesario, o sea, educarnos en una cultura de la vocación, porque es que si no, todo lo que hacemos no tiene sentido. Es que durante siglos en la cosmovisión cristiana el trabajo fue entendido como una participación en la obra creadora de Dios, como un medio de santificación. Yo me santifico trabajando, como un servicio a la sociedad, como un deber moral, ¿no? Como una forma de realización personal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se ha perdido esa cosmovisión cristiana. Y hoy en día, pues, que ya ni se le llama trabajo, ¿no? O sea, es mi puesto de empleo, es algo que tengo que soportar, es un frío intercambio de tiempo por dinero, acaba siendo un obstáculo para mi vida real, a ver cuándo pasan estas horas y me largo de aquí, ¿no? Es algo ajeno a mí. Es algo que, vamos, que es prescindible totalmente en mi vida, ¿no? Y esto, lógicamente, genera una fractura interior. Una fractura interior. Entonces, repito, aquí hay datos que cantan, porque, por ejemplo, pues sí es explicable
que las nuevas generaciones puedan aducir más enfermedades mentales, ¿no? Depresiones, etcétera. Eso tiene sus visos de realidad, ¿no? Pero claro, pero esto de que uno de los principales motivos de estas bajas sea de salud mental, también nos lo tenemos que cuestionar. ¿Esto cómo se explica? Porque estamos en las generaciones del bienestar social, con más comodidades, con más derechos laborales, con más protecciones, con menos dureza objetiva en el trabajo físico. ¿Mm? Y sin embargo, con más incapacidad para sostenerlo. A ver, ¿cómo es esto? ¿Eh? O sea, que el problema es de debilidad interior. El problema es de debilidad interior. ¿Eh? Y eso sin contar con que los trabajos más duros, los realizan inmigrantes, me refiero a los del campo, los de la recolección, etcétera. Vamos, que si tuviésemos, ¿entiendes? Pues que ver que nuestros jóvenes realizasen esos trabajos, pues posiblemente no aguantaban un asalto una buena parte de ellos, ¿no? O sea, porque se ha debilitado la fortaleza, la constancia, la capacidad de sacrificio, las motivaciones trascendentes se han debilitado, ¿no? Y además también porque hay una difuminación muy importante del sentido del deber. ¿Eh? O sea, es curioso. Cada vez más personas no sienten el conflicto moral de pedir una baja cuando en realidad podrían ir a trabajar. Y no sienten eso como, oye, nosotros diríamos como un pecado. No sienten eso como una deshonestidad. No lo viven así, lo viven como un derecho. ¿Eh? Entonces, claro, si tú resulta que eso lo percibes como un derecho, ¿no? Cuando en realidad, pues es que es una deshonestidad, pues tenemos un problema. Tenemos un problema. Repito, no estoy hablando de casos particulares, estoy hablando de la radiografía de unos datos como estos, referidos a toda España, que son datos que cantan, ¿no? Aquí hay, por lo tanto, una dimensión espiritual. Si el trabajo deja de tener un sentido trascendente, que la cosmovisión cristiana lo tuvo, la santificación personal, la colaboración con Dios en la obra creadora, el servicio a los demás, claro, si deja de tener eso, si el trabajo ya no es misión, no es ofrenda, no es colaboración con Dios, entonces queda reducido a una actividad que solo se sostiene mientras que resulte agradable. Pero es que, claro, el trabajo, por naturaleza, en mayor o menor medida, que sí es verdad que hay trabajos, pues que es mucho más fácil de convertirlos en vocacionales que otros, el trabajo, ¿no? Y siempre incluye monotonía, esfuerzo, dificultad, y sin espiritualidad esto no hay quien lo soporte. No hay quien lo lleve adelante, ¿no? Entonces, lo que este informe no dice, pero los datos gritan, es que estamos ante un problema de crisis interior, de baja tolerancia a la frustración y una crisis del sentido del deber. Y estamos ante una cultura en la que se ha hablado del derecho sin contraparte. Porque claro, no hay derechos sin deberes. Y cuando se facilita el derecho y se eliminan los recordatorios del deber, pues el resultado es previsible. Es una pérdida de la ética del esfuerzo, una fragilidad psicológica y una crisis espiritual creciente, ¿no? Entonces, esto no se soluciona solo con un control administrativo, aunque será importante, ¿no? Lo que dice este organismo de la AIREF. En el fondo se aborda educando, ¿no? Educando las virtudes. Y para educar las virtudes, esto no puede ser un mero moralismo, hace falta entender que la vida tiene un sentido. La vida tiene un sentido. Si tú no descubres que la vida tiene un sentido, que tú has sido creado por amor, que Dios te ha creado con una vocación que tienes que descubrir y desarrollar, no ejercerás las virtudes. Y si no ejerces las virtudes, sálvese quien pueda. Entonces esta vida se convertirá en un escaqueo para intentar salvar tu ratito de comodidad.
Entonces es que es duro, ¿eh? Pero es lo que hay. Es que es lo que hay. En el fondo la pregunta es esta, ¿no? A ver, ¿para qué trabajo? ¿Para qué trabajo? ¿Para quién soy? ¿Yo para quién soy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cuál es mi vocación? Esa es la pregunta. Y mientras que no tengamos esta pregunta bien abordada, te digo yo que las bajas seguirán creciendo. Porque es que el problema ya no es que la gente esté más enferma. El problema es que esa pregunta no la hemos abordado y entonces nuestro vacío interior es muy potente. Dicho esto, bueno, pues obviamente hay muchos elementos, ¿no? que también hay que añadir, porque por ejemplo, también es cierto que existen trabajos precarios, salarios basura, puestos de trabajo de bajísima calidad, que no motivan nada para trabajar, ¿sabes? Pero claro, aquí aparece una especie de círculo vicioso, que es primero el huevo o la gallina, trabajos mal pagados, repetitivos, sin reconocimiento, sin horizontes de mejora, generan desmotivación real. Y eso facilita psicológicamente la petición de baja laboral. Entonces, al mismo tiempo, el empresario, que sufre un alto nivel de absentismo laboral, pierde margen económico, pierde confianza en sus trabajadores y reduce aún más la inversión en mejoras de las condiciones laborales. Y entonces se genera un círculo vicioso perverso. Empleo poco motivador, más bajas, la empresa se debilita y entonces pone peores condiciones a los trabajadores, más desmotivación, y entonces esto es que es primero, es el pez que se muerde la cola. Entonces, ¿por dónde rompemos esta cadena? Pues mira, la tiene que romper cada uno. El empresario que me está escuchando la tiene que romper él. El trabajador que me escucha la tiene que romper él. No hay que estar pensando que empiece el otro. No. Tengo que empezar yo. Independientemente de quién sea el que esté escuchando esto. O sea, esta cadena de desmotivación, etcétera, pues es que es una cadena que cada uno desde la situación en la que está tiene que dar un paso al frente, ¿no? para romperla. Por lo tanto, atención a los datos, ¿no? de este organismo, que yo, para ser sinceros, ni sabía que existía este organismo, que se llama la AIREF, la IREF, un organismo que tiene como nombre oficial Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, porque yo creo que son unos datos, los que nos han dado, unos datos tremendos. Bueno, os comparto que hoy viernes se estrena en España una película sobre Santa Gema Galgani. Es maravilloso que esté habiendo este gran aumento de producción de cine religioso. La verdad es que gracias a las nuevas tecnologías, pues es un aumento muy potente. Y en concreto aquí estamos hablando de esa santa fascinante italiana que murió con 25 años, que murió en el año 1903, fue canonizada en 1940, y hubo una gran devoción a Santa Gema Galgani, que quizás en los últimos años hemos ido un poco olvidando. Y esta es una buena oportunidad para redescubrir esta santa que está llena de fenómenos místicos. Fue una santa, madre mía, llena de estigmas, visiones. Es una santa con muchos fenómenos místicos y que, fijaros si tuvo influjo, ¿no? En el siglo XX, sobre todo yo diría sobre mediados del siglo XX, que en España hay unas 66.000 mujeres que se llaman Gema, cuando antes de Santa Gema Galgani prácticamente nadie se llamaba Gema. Y ahora, bueno, pues hoy en día sin duda igual estará disminuyendo, ¿no? Pero bueno, o muchas personas que se ponen el nombre de Gema ya no identifican que Gema viene de Gema Galgani. Igual alguno dice, esto de gema será de la joya. Hay piedras preciosas que son una gema, igual le llaman a gema a alguien por piedra preciosa. Pero sí, es una perla preciosa esta santa. Entonces, bueno, pues una oportunidad para descubrir una historia tan singular,
una mujer en la que sus fenómenos místicos hicieron que no encajase ni en ninguna orden religiosa ni en nada, madre mía, que tuviese una incomprensión grandísima. Bueno, pues porque fue elegida para unos fenómenos místicos que en el fondo revelan el sufrimiento de Cristo, ¿no? De Cristo crucificado y el misterio del pecado. Ahí queda el estreno de la película de Santa Gema Galgani en el día de hoy. Y el próximo miércoles, o sea, pasado mañana, es el Día de la Virgen de Lourdes, 11 de febrero. Y quiero recordar que en el año 1992, San Juan Pablo II instituyó este día como Jornada Mundial del Enfermo. Fue instituido en 1992 y ya era un momento en que Juan Pablo II ya convivía visiblemente con su enfermedad del Parkinson y con las secuelas del atentado, ¿no?, de 1981, y que había publicado una carta apostólica Salvifici Doloris, abordando el tema del sentido del sufrimiento. Entonces, Jornada Mundial del Enfermo. Por cierto, aquellos enfermos que me escuchan, leamos todos Salvifici Doloris, la carta apostólica de San Juan Pablo II sobre el dolor que experimentas, la enfermedad que experimentas, tu deterioro, está llamado a ser salvífico, señores, salvífico. No se va a desaprovechar nada de nuestros sufrimientos, de nuestras enfermedades. Aquí no se desaprovecha nada, todo se aprovecha, ¿eh? Esto es como con el cerdo, que se aprovecha todas las partes del cuerpo del cerdo. Aquí también se aprovecha hasta el último dolor, contratiempo. Salvifici Doloris, el dolor es salvífico. Que, unidos a Cristo, Dios nos permite hacerlo que participe de esa salvación y de esa redención de Cristo. Escuchamos este himno de la Virgen de Lourdes, el Ave de Lourdes, pidiendo, ¿no?, unirnos a los sufrimientos de Cristo para que también nuestra enfermedad, nuestros dolores, sean salvíficos con Cristo Salvador.
Ave, Ave María. Me vais a perdonar que en esta oportunidad haga el programa más breve porque tengo que salir inmediatamente de viaje y hoy no atenderemos las preguntas de los oyentes como en otras oportunidades. Pero bueno, antes de despedirme con la bendición, voy a matizar una cosa que dije a una de las consultas en el programa anterior, porque hubo un oyente que formuló la pregunta sobre si convenía, ¿no? Convenía pues que esperase a la vigilia pascual, pues para bautizar a su hijo, o convenía bautizarlo con mayor premura pues en la parroquia. Hombre, obviamente todo depende de cuánto tiempo falte para la vigilia pascual, cuánto tiempo falte, porque obviamente si estamos ya casi en la Cuaresma, pues ya estamos prácticamente en la vigilia, pero yo, claro, yo le di la respuesta de que desde que era conveniente bautizarlo pues con mayor premura, sin estar esperando una fecha litúrgica redonda, ¿no? Pero claro, se lo dije como si fuese una especie de inclinación mía o sensibilidad mía, y no subrayé algo que creo que hubiese estado bien decirlo, que es que existe un canon del derecho canónico, que es el canon 867, que dice: los padres tienen la obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas, cuanto antes después del nacimiento, incluso antes del nacimiento deben acudir al párroco para solicitar el sacramento para su hijo y preparar debidamente la celebración. Fíjate aquí lo que dice, ¿eh? Por supuesto, si el niño se encuentra en peligro de muerte, debe ser bautizado sin demora, pero fíjate lo que dice, que bueno, pues creo que es una enseñanza que el derecho canónico también protege, ¿no? Esa especie de don del bautismo dado desde el primer momento en la vida. Tenemos el tiempo cumplido y pido disculpas porque hoy sea el programa un poco más breve. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.